Bien, como podéis leer, la presentación va a versar sobre los efectos que los contaminantes ambientales tienen sobre la fauna salvaje en general, cosa que podremos aplicar después específicamente a los lobos, y los disruptores endocrinos. Pero antes de empezar, quiero avisaros. Si estáis esperando, estáis en esta ponencia esperando ver un montón de imágenes clínicas, tanto de lobos vivos como de lobos muertos, con realizaciones de análisis, tomas de muestras y demás, mal vais. Si estáis esperando ver imágenes de estas cosas, estos cebos, estos son cebos reales que tenemos en Extremadura, utilizados para matar fauna salvaje, en este caso matar a un zorro, un chorizo relleno con estricnina, también os aviso que eso no lo vais a ver. O incluso, si estabais esperando también estas imágenes más impactantes, aquí tenéis arriba una perdiz rellena de insecticida, o abajo uno de los casos más escandalosos que tuvimos, que eran cebos vivos, eran pollitos que se habían rebozado en insecticida para dejarlos así libres en el campo y que los mataran aves rapaces que se fueran después envenenadas. Insisto, eso tampoco lo vamos a ver hoy, no es el objeto de esta presentación. Así que, discretamente, si no es eso lo que buscabais, sin que os vea la organización, os podéis ir durante 20 minutos y volvéis dentro de 20 minutos para continuar con el congreso. Perdón. A los que os quedéis, entonces, vamos a hablar de los efectos que tienen los contaminantes sobre la fauna salvaje. Y para eso partimos de una realidad constatada desde hace muchos años. Tenemos tres problemas interconectados entre ellos. Por una parte, sabemos, hay constancia de la aparición de nuevas patologías que están afectando a los seres humanos. Segunda parte de ese problema, también tenemos constancia de la aparición de nuevas patologías que afectan a los animales domésticos y salvajes, o de la reaparición de patologías que pensamos que ya habían desaparecido y que, sin embargo, desde hace unos años vuelven a estar ahí. Y la tercera parte del problema, todos hemos oído hablar o tenemos constancia de esos programas de recuperación de especies, programas de reintroducción de especies que fracasan. Se hace todo correctamente, se ponen todas las medidas científicas necesarias para que eso funcionara y, sin embargo, no funciona. Algo falla en ellos. Si juntamos todos ellos, tenemos un problema medioambiental grave, un problema al que se le ha intentado estudiar cuáles pueden ser las causas, y las conclusiones a las que se han llegado es triple. Por una parte, una de las causas de este problema es la presencia del ser humano, la modificación del ecosistema debido al incremento imparable de la población humana. Europa, mucha población y prácticamente ya no hay ecosistemas libres, no podemos decir que haya ninguno completamente libre de algún tipo de presión humana. Segunda parte, segunda explicación, derivado del primero, aumenta muchísimo el contacto entre la fauna doméstica y la fauna salvaje, y todos sabemos que eso conlleva asociado un montón de problemas, sobre todo para la fauna, bueno, para las dos, para la fauna salvaje y la doméstica. Pero el tercer punto es el que me interesa a mí, como toxicólogo, es el incremento impresionante de la presencia de contaminantes antropogénicos producidos por el ser humano, de forma específica para ciertas utilidades, insecticidas, herbicidas, molusquicidas, rodenticidas, o inespecíficamente como contaminantes derivados de actividades industriales, vertidos accidentales y demás. Y en esto es en lo que nos vamos a centrar hoy en esta presentación. Ejemplos, tenemos muchísimos por todo el planeta, de los efectos de los contaminantes indirectamente sobre la fauna. Arriba os enseño unos datos que tenemos de, sobre todo un problema muy importante en zonas de Asia, de África y algunas zonas de Centroamérica. La piretrina. ¿Quién no conoce la piretrina? Es un insecticida muy habitual, los que tenemos perros, gatos, por ejemplo, la hemos utilizado más de una vez. En Europa no hay problema, pero ciertos países pobres, específicamente en el centro de África, es muy habitual, la gente utilizará telas como mosquiteras impregnadas en piretrina y que pondrán encima de sus camas por la noche, hasta ahí no hay problemas. Pero en esas zonas pobres es muy habitual que la gente durante el día coja esas telas y se vaya a los lagos, a las charcas, a pescar, utilizándolas como redes. La piretrina es hidrosoluble, se disuelve en el agua y tenemos un efecto medioambiental inmediato, porque la piretrina mata peces y anfibios. Por lo tanto, destrozamos la base de muchísimos ecosistemas. Si eso pasa en países del tercer mundo, no nos pensemos que en nuestro continente ese mismo problema no existe.
Aquí un guiño a nuestros compañeros parasitólogos, la ivermectina. También los veterinarios sabemos, es un antiparasitario muy eficaz, muy efectivo, que se utiliza muchísimo, pero cuidado, aquí estamos los toxicólogos, tiene muchos problemas. Sabemos que la dosis que recibe de ivermectina un gran rumiante, un bovino fundamentalmente, se libera en gran cantidad inalterada a través de las heces. Y la dosis de un bovino es capaz de matar toda la vida acuática de 1000 litros de agua. Es una constancia que se ha puesto en evidencia en toxicología. De hecho, en la ley de norma general sobre medicamentos veterinarios del 2006, ya han pasado 6 años, se pone en evidencia este problema y se recuerda que el veterinario es un agente más de la protección, implicado en la protección del medio ambiente. Y por lo tanto, todavía no han empezado a aparecer problemas, pero por Europa ya ha habido problemas. Hay veterinarios que han sido denunciados por no utilizar correctamente la ivermectina, por no alejar los animales de los cursos de agua y demás, evitando que las heces de las ovejas, de las vacas, acaben en charcas o ríos que puedan acabar contaminados. Bueno, vamos a asustarnos un poco. En definitiva, hoy en día, en el ecosistema, en todo el planeta, sabemos que hay más de 200.000 sustancias químicas distintas. Es impresionante la cantidad de ellas. Y cada año tenemos más, 3.000, 4.000 compuestos químicos nuevos. Insecticidas organoclorados, organofosforados, caramatos, fungicidas, rodenticidas, molusquicidas, avicidas, policlorobifenilos, talatos, plomo, cadmio, mercurio, dioxinas, furanos, etcétera, etcétera, etcétera. Están por todas partes. No tengáis la más mínima duda que si ahora nos cogieran a todos nosotros una muestra de sangre, como mínimo cada uno de nosotros tendría 1000 compuestos químicos distintos en su sangre. Es inevitable. Por suerte tenemos aquí al padre de la toxicología del siglo XVI-XVII, Paracelso, que nos dice: no nos asustemos, la dosis hace el veneno. Todos tenemos contaminantes, todos los ecosistemas tienen contaminantes, lo que hay que buscar es que siempre sean los niveles lo más bajos posibles para que no provoquen efectos negativos. Pero eso nos lleva a lo que puede ser la primera conclusión de esta pequeña presentación que os voy a hacer. La toxicología, me temo mucho, que es una de las ciencias más globales que existen. Contaminantes, como os digo, están en todas partes. Hace 4 semanas escasas, estuve en una tesis doctoral, de tribunal, en una tesis doctoral dirigida en Murcia. Y el resultado era ese, era un estudio realizado con pingüinos de la Antártida, una zona que a priori dices, hombre, contaminación antropogénica poca debe haber. Bueno, pues los pingüinos estaban llenos de metales pesados, llenos de policlorobifenilos y llenos de insecticidas organoclorados. Nadie fue a la Antártida a utilizar insecticida. Sin embargo, sus tejidos estaban completamente impregnados de estos contaminantes. Dicho esto, por lo tanto, vamos con la segunda parte. Los contaminantes ambientales, por lo tanto, no tengamos ninguna duda, van a ejercer efectos sobre la susceptibilidad de las especies silvestres a las enfermedades y, por lo tanto, e indirectamente van a ser responsables del éxito que tenga esa población, de la capacidad de la población animal de mantenerse en el tiempo. Y este efecto, los contaminantes lo van a hacer de dos maneras. Una de ellas es la que ya he venido en otras ocasiones aquí a Lugo a presentar, que es la vistosa, la de las fotos bonitas. La de las exposiciones agudas a niveles altos, es decir, venenos. En Extremadura, igual que en cualquier otra comunidad autónoma, tenemos un montón de problemas de veneno. Alguien libera muchísimo tóxico de golpe en un sitio en concreto. Matas a 50 buitres o a 3 lobos sin ningún tipo de problemas en 3 horas. Vale, eso es lo que ya hemos visto otras veces, no vamos a hablar de ello ahora. Aquí nos vamos a centrar en esta, en la gran olvidada de la toxicología y donde quiero yo romper una lanza a favor de ella. Las exposiciones de los animales salvajes, de las poblaciones silvestres, a pequeñísimas concentraciones de contaminante, pero el problema está ahí, a lo largo de la vida de ese animal. Cada día ese lobo, ese zorro o ese buitre leonado va a estar recibiendo una pequeñísima cantidad de plomo, una pequeñísima cantidad de talatos o de dieldrin, pero eso provocará que al cabo de 10 años, de 3 meses o del tiempo que sea, aparezcan una serie de patologías que van a poner en peligro la vida de ese animal. Y lo van a hacer los contaminantes de 4 maneras. La primera, el contaminante ambiental a estas pequeñas concentraciones va a alterar los sistemas del organismo, sistema digestivo, circulatorio, respiratorio, el que sea. Por ejemplo, sabemos que los metales producen anemia y un animal expuesto a pequeñas dosis de metal va a tener al cabo de un cierto tiempo una anemia muy marcada. O lo que veis aquí, este estudio se hizo en la Camarga francesa, en el sur de Francia, zona de lagos, donde hay grandes poblaciones de flamencos y de anátidas. Bueno, pues un investigador francés descubrió que los flamencos que vivían, y los patos que vivían en un cierto lago
donde los niveles de plomo eran 4 veces superiores a los del lago de al lado, tenían un índice metabólico el 35% más elevado que los otros flamencos. Es decir, esos flamencos con plomo tenían que comer muchísimo más habitualmente que sus compañeros del otro lago para mantenerse en las mismas condiciones sanitarias. Y eso conlleva que el animal perdía mucho tiempo en mantenerse comiendo y no pueden desarrollar correctamente otras funciones, por ejemplo, reproducción. Segundo punto, uno conocido por todos: efectos neurológicos en el sistema nervioso central. Este es claro, hay muchos contaminantes que alteran el sistema nervioso central de los animales. Por ejemplo, hay unos compañeros de Costa Rica que hace poco nos hicieron llegar a Cáceres unas muestras de unos monos. Granjeros de una zona de Costa Rica estaban utilizando malatión, que es legal, no es para nada ilegal, y lo estaban utilizando a dosis correctas, no había ninguna equivocación, en campos de fruta para eliminar insectos. Pero los monos que estaban en las zonas de alrededor se vieron expuestos a ese malatión. No murió ninguno. Pero, primero, en las primeras horas, creo que pone, sí, en las 4 horas de la exposición apareció lo normal. Síntomas nerviosos, temblores, convulsiones, algo de salivación, pero eso desapareció. Pero el problema más grave es lo que viene a continuación. Estos animales dejaban de consumir comida y dejaban de moverse, de desplazarse de forma correcta durante más de una semana. Por lo tanto, tenemos una alteración grave que va a poner muy en serio peligro a esa población de monos que estaba afectada. Van 2. Tercera, una clara y frente a la que no podemos decir absolutamente nada porque ya hay evidencia. Muchos contaminantes ambientales producen tumores y cáncer. Eso es una evidencia científica. Los policlorobifenilos, las dioxinas, metales como el cadmio, el mercurio, pesticidas organoclorados, etcétera, etcétera, están detrás de la aparición de muchos procesos tumorales que desarrollan algunos animales. Y el cuarto, si pasa, sí, alteración del sistema inmunitario, importantísimo. Sabemos que nuestro sistema inmunitario, el de los animales, es un sistema que nos protege de agentes infectocontagiosos del medio. Si nos falla el sistema inmunitario, la población está en un serio peligro. Bueno, pues por ejemplo, en Bélgica comprobaron que unas codornices que estaban en una zona agrícola donde se había puesto un pesticida muy habitual en España también, como es el carbaril, que no tiene casi efectos residuales, se considera muy seguro en su uso, esas codornices tenían una infestación, una elevada infestación por histomona, algo que sin embargo no tenían codornices idénticas a 10 kilómetros de distancia. Por lo tanto, contaminante y infección en este caso, bastante claro. No solamente infecciosos, parásitos también. Este estudio es de Italia, ahí se vio que ciertas gaviotas de Italia que vivían cerca de unas zonas de residuos urbanos donde se había detectado niveles muy elevados de PCBs, de policlorobifenilos, unos compuestos que por suerte en Europa ya están prohibidos, pero que en países de economías emergentes se siguen utilizando y demasiado, esas gaviotas tenían nematodos intestinales en muchísima mayor cantidad que otras gaviotas de la misma especie que vivían a menos de 10 kilómetros y que no estaban expuestas a bifenilos policlorados. Por lo tanto, clarísimo, el sistema inmune de un animal se ve afectado enormemente por la presencia de ciertos contaminantes. Bien, pues si esto nos queda claro, vamos con la tercera y última parte de esta presentación. Todo ello nos lleva a este concepto nuevo, disruptores endocrinos. Es una palabra que empieza a sonar, ya, no ya solamente en los eventos científicos, sino por suerte a la población en general empieza a sonar, traducida del inglés, suena un poquito raro, pero es que es una traducción literal de la forma inglesa, aunque que no os extrañe si empezáis a oír nombres alternativos, como alteradores hormonales y demás. Es un intento de españolizar estos vocablos. Yo personalmente soy más partidario de seguir con esta denominación porque todo el mundo a nivel científico la reconoce perfectamente. ¿Qué son los disruptores endocrinos? Son unos contaminantes extraordinariamente peligrosos, peligrosísimos. Estas sustancias van a actuar sobre la salud del animal, sobre su crecimiento, sobre su desarrollo y algo nuevo, sobre la reproducción. Estas sustancias van a alterar la reproducción de las especies. Eso es algo muy sutil que hasta ahora no habíamos confirmado que hiciera fácilmente ningún tipo de contaminante. ¿Qué características cumplen estos disruptores? Bueno, la definición de disruptor endocrino es, a nivel mundial, la definió la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en el año 2002, y el disruptor va a tener una serie de características. La primera, la más fastidiosa, sobre todo para los toxicólogos, la cantidad. Los disruptores endocrinos actúan a concentraciones mínimas, tan siquiera de nanogramos por litro. Eso ya no son ni ppbs,
Estamos hablando de PPTs y PPCs, ¿de acuerdo? Eso hace que sea complicadísimo identificar la presencia de un disruptor endocrino. Tenemos que tener equipos instrumentales muy buenos para conseguir identificarlos. Y por lo tanto estamos hablando de una palabra que hoy en día es muy limitante: dinero. Necesitamos inversión, necesitamos que se permitan comprar estas instrumentaciones a los equipos de investigación, laboratorios, universidades, institutos, etcétera, para poder detectarlos correctamente. Y el segundo efecto, que ya os estaba comentando anteriormente, son muy sutiles en su modo de actuación. El disruptor endocrino puede que no haga absolutamente nada al lobo, en este caso, que estamos aquí hablando de ellos, o al zorro. A ese animal que lo está recibiendo durante toda su vida no le vamos a ver ningún tipo de efecto, pero sin embargo después ese animal no se va a reproducir. Vamos a encontrar un fallo en las poblaciones y nunca sabremos básicamente cuál ha sido el problema. Es muy difícil asociar el contaminante al efecto sobre las poblaciones. ¿Cuáles son los disruptores endocrinos? Vamos a empezar a asustarnos un poquito. Bueno, tenemos dos grandes grupos de disruptores endocrinos. Los buenos, por decirlo de alguna manera, son los naturales, los que están presentes en la naturaleza. ¿Cuáles? Hormonas en general. Hormonas animales y fitohormonas, hormonas vegetales. Por ejemplo, ahí tenéis una foto de granos de soja. Sí, la soja tiene disruptores endocrinos. ¿Qué pasa? Que los disruptores endocrinos naturales están a concentraciones muy pequeñas. Habría que comer soja a kilos constantemente un ser humano para que a nosotros nos provocara un efecto negativo para nuestra salud. Por lo tanto, no vamos a cargarnos el mercado de la soja, por lo menos desde el punto de vista toxicológico. Bien, estos están ahí, más o menos controlados y no ejercen demasiados problemas. Vamos con los peligrosos, estos todos. Dietilestilbestrol, insecticidas, herbicidas, fungicidas, molusquicidas, policlorobifenilos y talatos. Talatos son plásticos, los plásticos malos, los baratos. ¿Qué provocan estas sustancias? Está confirmada. Producen un montón de efectos en los animales. Alteran las hormonas tiroideas, que sabemos que son fundamentales para nuestra homeostasis, para la regulación fisiológica de un animal. Hacen bajar la fertilidad de un montón de especies. Hacen bajar el éxito de la puesta. Feminizan a los machos y masculinizan a las hembras, clarísimamente. Y alteran el sistema inmunitario, como mínimo que se sepa, de aves y de mamíferos. Está intentando identificar con otros grupos ecológicos. ¿Y cuáles son? Pongámosles nombres. Hubo una convención a principios de los años 2000 en Estocolmo que habló de la Dirty Dozen, la docena sucia, está así definido tal cual. Son 12 compuestos químicos que, según los papeles de esa convención, el ser humano debería eliminar del planeta. Y no se está haciendo. Antes de que alguien lo pregunte, muchos de ellos se siguen sintetizando, se siguen liberando al medio ambiente y en algunos casos, sobre todo países del tercer mundo y en vías de desarrollo, sin ningún tipo de control. Organoclorados como el clordano, el DDT, ¿os acordáis del Filbit shampoo de cuando éramos pequeños? Pues por ahí andaba el DDT, el dieldrin, por lo menos cuando era pequeño yo, muchos de vosotros no habríais nacido. Endrin, heptaclor, mirex, aldrin, toxafeno. Agentes industriales, los policlorobifenilos, que se utilizaron durante los años 60, 70 y 80 en Europa para producir componentes eléctricos, radios, transistores, elementos básicos de ordenadores. Hoy por hoy están prohibidos en Europa, pero no en otros países asiáticos, por ejemplo, y se producen muchísimos PCBs todavía en zonas como China o India. Hexaclorobenceno, otro contaminante ambiental, y después unos especialmente peligrosos, las dioxinas y los furanos. Nadie en su sano juicio sintetiza dioxinas adrede, no tiene ninguna utilidad para el ser humano, pero son unos contaminantes secundarios. Por ejemplo, en incineraciones incontroladas, cuando se trabaja con cloro, etcétera, espontáneamente, no sabe muy bien el ser humano todavía cómo, aparecen estos contaminantes que son extremadamente peligrosos. A estos 12 se les han añadido hace unos años otro pesticida, clordecona, retardantes de la llama y el pentaclorobenceno. ¿De acuerdo? Estos compuestos deberíamos entre todos evitar que estuvieran a nuestro alrededor. ¿Qué constancia tenemos de los efectos de estos contaminantes? Muchísimas. Empieza a haber mucha constancia. Por ejemplo, desórdenes reproductivos. Ahí tenéis qué tipos de desórdenes. Fallos en la implantación, fallos en el desarrollo del feto, estenosis de las vías genitales, incluso oclusión, esterilidad, etcétera, etcétera. Aquí abajo, a modo de resumen, os voy a poner las fotografías de las especies en las cuales está confirmado que se han desarrollado estos efectos disruptores. No vais a encontrar ningún logo en toda esta presentación. Son 3 o 4 diapositivas. Veréis cómo en todas las diapositivas las especies se repiten. Siempre, absolutamente siempre, son especies nórdicas, de las zonas del Polo Norte, ¿de acuerdo? Zonas Escandinavia, Islandia, Groenlandia, Canadá y demás. La razón
supongo que se juntan muchos factores. Primero, grandes grupos de investigación trabajando en esas zonas, muy preocupados por el medio ambiente, inversión, hay mucho dinero para investigar estos procesos, y capacidad, porque aquí estamos hablando de animales que se cazan, por ejemplo, en grandes cantidades, que tienes disponibilidad de muchísima cantidad de muestra, que es lo que necesitas para hacer estudios que arrojen resultados científicos. Con 10 muestras es muy complicado, pero si estamos hablando de una campaña de caza de focas en Noruega, pues no sé, hablaremos, ni idea, pueden ser 20.000, 30.000, 40.000 animales cada año. Por lo tanto, desorden reproductivo. Segundo, desórdenes, yo creo que me he saltado una, desórdenes hormonales. Se alteran las hormonas, la vitamina A cae, las hormonas tiroideas caen, la testosterona cae, por lo tanto los machos no desarrollan comportamientos reproductivos correctos y demás, o el estradiol, los estrógenos y demás, y las hembras tienen también problemas en las actividades reproductivas. Y otra vez, especies del norte. Y la tercera, que es un poco indirecta, pero que se ha constatado que también influye, alteraciones morfológicas, óseas, testiculares, en adrenales, hermafroditismo. Y mirad la especie, cetáceos. Cuando se nos habla de hermafroditismo, casi siempre pensamos en anfibios, puede que en peces y cosas así, pues ya hay constatado efectos de hermafroditismo en mamíferos superiores, un cetáceo. Los primeros estudios se desarrollaron sobre todo con mamíferos y con aves marinas, siempre del centro y norte de Europa, de Alemania para arriba, pongamos la línea. En 1980 se pudo constatar que la testosterona en las focas bajaba dramáticamente. Las focas escandinavas estaban perdiendo los niveles de testosterona. Y curiosamente, cuanto más bajo era el nivel de testosterona de esos animales, más alto era el nivel de este contaminante, el metabolito del DDT, de un insecticida, y de PCBs, de los policlorobifenidos. ¿De acuerdo? Una relación directa clarísima. Con los años se ha ido constatando por qué pasaba esto, y estaba relacionado con el citocromo, nuestra capacidad de metabolización de los mamíferos en el hígado. Y a la familia del DDT y de los PCBs se ha sumado en los últimos años, con este mismo efecto de bajada de los niveles de testosterona, los talatos y los metales pesados. El mercurio también está ahí, pero nos importan los talatos. Esta es información para nosotros. Talatos, recordad, plásticos, pero plásticos malos. Y no voy a hacer apología de ningún tipo de comercio ni nada, pero hay que tener cuidado con ciertos plásticos. Los europeos en general, ya si os fijáis en las botellas de plástico y demás, muchos vienen con la identificación en inglés phthalate free, para decir que ese plástico de esa botella no lleva talatos. Eso no lo tienen plásticos de otras zonas geográficas del mundo que vienen con talatos. Nosotros cogemos, lo metemos en el microondas, calentamos nuestros restos de los garbanzos del día anterior y sí, se calientan los garbanzos, pero el talato pasa del plástico a los garbanzos y nos lo estamos comiendo todos los días en pequeñas cantidades. Problemas de hermafroditismo, como se estaba, 5 minutos, vale. Problemas de hermafroditismo en belugas canadienses se han confirmado, de acuerdo, que hay animales con ambos sexos. Y esto es muy importante. En el norte de Europa se ha descubierto que hasta el 45% de los renos tienen esterilidad, sobre todo los machos. Algún componente hay que está afectando a la fertilidad de los machos. En las hembras estaba diciendo, especialmente en las hembras, niveles de PCBs y de organoclorados. Curiosamente, eso se asociaría a esos estudios también hechos en Escandinavia que nos dicen que el 40% de los hombres, sexo masculino, daneses, son estériles. ¿De acuerdo? Curiosamente. O sea, estamos hablando de niveles bastante preocupantes. Curiosidad. Todos hemos oído hablar de la diferencia entre los bisones europeos y los bisones americanos. Sabemos que el bisón americano tiene una capacidad de expansión maravillosa, lo llena todo y se extiende rapidísimamente. Vale, puede que haya muchas causas para explicar este proceso, pero los toxicólogos aportamos un granito de arena más a este estudio. Los bisones europeos se ha constatado que son muy sensibles a los PCBs, con componentes eléctricos, y a los pesticidas organoclorados, concretamente al DDT, mientras que a esos mismos niveles los bisones americanos no tienen absolutamente ningún tipo de efecto. Por lo tanto, el bisón americano aguanta muy bien los contaminantes, no le hacen nada, mientras que al bisón europeo se ha constatado que le afectan a la reproducción. Y eso a lo mejor es la causa también que está ayudando al declive del bisón europeo frente al americano. La nutria, lo mismo. Hace años, cuando yo estaba estudiando en la carrera, nos hablaban mucho en toxicología de la desaparición de las poblaciones de nutria europeas. Bueno, pues se constató que estaba aquí este efecto. Las nutrias que tenían altos niveles de organoclorados, esto se vio muy bien en las nutrias de los Pirineos catalanes, los niveles de organoclorados estaban por las nubes y esas nutrias tenían niveles bajísimos de retinol, por lo tanto, capacidad de integración con el medio absolutamente bloqueada.
Sin embargo, falta esto, no todo es tan claro. Yo os lo estoy poniendo muy bonito, pero faltan estudios. Hay que concretar todavía muchísimo más para que podamos llegar a establecer verdaderamente la razón o la causa de esta disrupción endocrina por los contaminantes. Acabaríamos con esto, otra especie que conocemos mucho, el cóndor andino, en extinción en muchísimos sitios, que se ha intentado recuperar y reintroducir desde Chile hasta California en muchísimas zonas. En algunos sitios los programas funcionan y en otros sitios nadie sabe el por qué, no hay manera de que vuelva a esas zonas. Bueno, pues recientemente, hace un par de años, varios estudios han empezado a meterse con este tema y han constatado lo que pone por aquí y por aquí, el plomo. El plomo afecta a la reproducción de los cóndores. El cóndor se mantiene, pero no produce los huevos necesarios para que la población prospere y se extienda progresivamente. Acabamos con esto, los mamíferos, ¿de acuerdo? Efectos generales sobre los mamíferos aplicados a todos los mamíferos superiores. Los disruptores endocrinos van a provocar en los machos criptorquidia, hipospadia, pérdida de hormonas testiculares, pérdida de esperma, alteraciones morfológicas, bajada del instinto sexual, la libido desaparece completamente en los machos afectados. En las hembras, disfunciones ováricas, pérdida de fertilidad, endometriosis, leiomiomas, oclusiones y estenosis, tumores, cáncer, etc. Y por lo tanto, y ahora sí que es la última, lo que faltan son trabajos que sigan ahondando en este campo. Invito a todo el mundo a que nos pongamos todos a trabajar en el campo de la ecotoxicología para descubrir más cosas. Sobre todo, faltan trabajos aquí, porque todos estos contaminantes sufren bioconcentración. Los niveles son muy bajos en las capas bajas de las cadenas tróficas, pero en los organismos que están en las capas superiores los niveles se disparan. Y ahí es mucho más fácil hacer los estudios de comparación y, por lo tanto, tendríamos que empezar a trabajar con ellos. Faltan esos estudios con aves rapaces, con carnívoros, con el lobo, para tener resultados en estos animales, pero también, cuidado, compartimos nivel trófico. Los resultados que obtengamos de estos animales serán perfectamente extrapolables a lo que le esté pasando también al ser humano que está viviendo en esos ecosistemas. Nada más, os dejo aquí simplemente recordándoos entonces, eso es lo que quiero que saquéis en claro de esta pequeña presentación, la importancia de la toxicología, de acuerdo, que detrás de un montón de problemas medioambientales que tienen un montón de especies, entre ellas el lobo, seguramente en más de una ocasión algunos contaminantes ambientales estén haciendo de las suyas y deberíamos de ponernos entre todos a trabajar y a intentar identificarlos. Muchas gracias y si hay alguna pregunta...